Bienvenidos y bienvenidas a la quinta clase y penúltima de este ciclo de los territorios y de cómo es que el territorio nos habla ah, respecto del texto. Eh, no nos habla en sentido literal, es decir, con palabras, sino que el territorio nos habla de algo, de la gente, de su vida, de quiénes eran, cuáles eran sus costumbres. El territorio nos habla, pero el territorio en el texto bíblico es diverso. De hecho, después, si ustedes tratan de hacer esto y expandirlo a toda la Biblia, se van a dar cuenta que todavía es mucho más diverso, es mucho más grande y obviamente va a tener muchas más connotaciones. Y dependiendo del territorio en el que del que estemos hablando y territorio en el que vayamos a conversar, es que obviamente también la interpretación bíblica va a tener un grado distinto de cómo evaluarlo. El asunto, a veces, y lo conversábamos delantito, el asunto a veces se torna complejo porque a nosotros nos hicieron o nos enseñaron a leer la Biblia de manera muy homogénea. Ya son dos palabras bastante como raras. Una es homogénea y la otra palabra que nos enseñaron a leer desde a- homogéneo y desde el poder. Ya no me acuerdo cuál es la palabra, pero también es con H. Pero también nos enseñaron a hablar desde el poder. No nos enseñaron a hablar desde el fundamento del texto bíblico es el pueblo, pero no nos enseñaron a leer desde el pueblo. No nos enseñaron a leer desde quienes traían el texto. Y quienes traían el texto generalmente eran personas que estaban cercanas al poder. ¿Se entiende? Entonces, hegemónica. Entonces nos enseñan a leer desde lo homogéneo o desde lo hegemónico, desde las élites. Y eso es un error. Y por otro lado, esto tampoco es una cuestión que, que nos debería a nosotros los pastores alegrar. Más bien, todo lo contrario, lo que hace esto es, lamentablemente, eh, preguntarnos, preguntarnos desde dónde y cómo y por qué es que hemos obtenido tales o cuales lecturas. Les voy a contar algo y les voy a pedir que ustedes piensen en ustedes, ¿ok? Yo voy a contar algo mío y ustedes piensen en ustedes. Yo nací en una familia evangélica, ¿ya? Mi papá era el presidente de los diáconos de mi iglesia y fue muchos años presidente de los diáconos de mi iglesia. Y obviamente mi papá siempre lo acompañó. La base de creencia de mi hogar era el mundo evangélico. Mi padre, que se crió en el campo y en cierto sentido mayoritariamente solo, eh, tuvo que empezar a trabajar a muy corta edad. Ah, Mi padre con suerte llegó a cuarto básico, ¿ya? Para que más o menos ustedes se hagan una idea de... En ese tiempo era re complicado estudiar para los adultos o para los niños en realidad, porque tenían que trabajar. Ellos vivían en el campo de alguien y ese campo tenía que producir. Y entonces las familias, muchas de ellas, se abocaban todas al tema del trabajo del campo. Mi papá se fue haciendo con el tiempo. Su papá tenía raíces mexicanas, de ahí que mi apellido justamente Corona, mi apellido viene de México y la cantidad de coronas que hay en México es mucho mayor que la que hay aquí en Chile. Y, y mi abuela, la mamá de mi papá, era de raíces mapuches, intrínsecamente mapuches, ¿ya? Y profundamente mapuche. Mi abuela era machi,
O sea, era una persona que hacía sanidad, era una persona que estaba abocada al tema de trabajar con las hierbas, con el campo y todo este tipo de cosas. Bueno, sí, como dice Sergio, hasta la cerveza es Corona. Bueno, eh, bueno, de esa sí hay harta aquí en Chile, ¿no? De la cerveza. Entonces, tengo este patrón, ¿ok? Pero mi patrón principal y mi base de creencia es el mundo evangélico. Crecí en el mundo bautista, ni pentecostal, ni metodista, ni alancista, ni católico, ni nada. Crecí en el mundo evangélico bautista y bautistas conservadores, que las raíces de mi creencia vienen de los bautistas del sur. Todos estos bautistas que defendían la mantención de esclavos y además de eso, todo lo que tenía que ver con la industria, las tabacaleras, el algodón, y todo en función, o la religión era en función de el bien, no de las personas, sino del sistema. Y el sistema, obviamente, terminaba favoreciendo a algunos y no a todos. Mi hogar aquí en Valdivia, yo vivo desde que nací, vivo aquí mismo, en un sector llamado Barrios Bajos en Valdivia. Valdivia, primero, es una ciudad muy cara que queda a 800 kilómetros al sur de Santiago. Es una ciudad relativamente cara porque es una ciudad universitaria y todo eso de alguna forma lo encarece y es difícil vivir en cierto sentido aquí en Valdivia. En donde yo vivo se llama Barrios Bajos porque para el terremoto del 60 este barrio todavía bajó más de lo que estaba antes del terremoto. Entonces, fue un tema bajó por temas geológicos. Y es un barrio relativamente marginal. Hasta más o menos mis 20 años todavía nosotros teníamos letrina y no teníamos baño dentro de la casa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el sector en donde yo vivo, al frente de mi sector, había un campamento. Aunque nosotros vivíamos estaba todo urbanizado, al frente había un campamento que nunca dejó que se ejecuten muchas cosas. Lo único que teníamos era luz. Y el agua que nosotros usábamos la sacábamos de un pozo de un vecino. ¿Ya? No era agua potable tampoco, no teníamos agua potable y obviamente no teníamos acceso a baño. Espero no estarlos aburriendo. Lo que estoy tratando de hacer es poder contar mi historia para que sepan desde dónde yo he aprendido lo que he aprendido. ¿Me están siguiendo? ¿Ya? Eh, bueno, con el tiempo, como les digo, aquí cambiaron un poco las cosas, ya pudo haber acceso a agua potable y después con posterioridad ya pudimos poner baño dentro de la casa, que era una necesidad enorme para todos los vecinos. Cuando tenía eh, 4 o 5 años, ocurrió aquí el golpe militar en Chile. Yo era muy pequeño, por lo tanto yo no me acuerdo prácticamente de nada de lo que ocurrió, excepto tengo ahí por algunas cosas, algunas lagunas de todo lo que pasó. Sin embargo, me crié al lado de hermanos que en cierto sentido dieron mucho más por el lado del uniforme que por el lado civil. Entonces, mayoritariamente mis creencias políticas eran de derecha y no de izquierda. Lo que me hizo a mí justamente, ¿cierto? Hasta odiar a aquellos que pensaban de una forma muy distinta a la que yo pensaba. Entonces, porque también tenía este rasgo dentro de mi familia. Podía haberme inclinado por lo que mi papá seguía, sin embargo, en realidad me dejé llevar por otras cosas y el uniforme, como dije, pesó mucho más tanto que yo deseaba ser uniformado, ¿ya? Yo también deseaba poder ser un militar y estuve un tiempo en la milicia.
Todo el tiempo en la milicia fue bastante complejo y obviamente también mis creencias sufrieron en ese sentido y todavía se marcaron más los rasgos conservadores en mi vida y no los rasgos que de alguna forma me podían ayudar y acercar a la gente. Eso se acrecentó con el tiempo. Eh, Se acrecentó tanto que me puse a estudiar teología, pero justamente en el mundo autista y en un mundo autista conservador. Y eso determinó muchas de las creencias que yo tenía y poseía. Esa es mi historia, a grandes rasgos. ¿Ya? Hay muchos otros detalles que no son necesarios, pero para que nosotros podamos situarnos de que si bien tenemos el texto bíblico, pero el texto bíblico es una parte, todos nosotros leemos desde algún lado. Nosotros no leemos en el vacío de nuestras vidas. Nosotros leemos en alguna parte y desde alguna parte. Y entonces desde eso también tenemos que tratar de entender nuestras propias lecturas y nuestras propias interpretaciones. Y estar abiertos a que es probable de que no sea lo más cercano lo que yo estoy haciendo con el texto, sino que replantearnos. Desde que estudié en el seminario, eh, y sin que los pastores, obviamente, y los profesores dijeran, miren, lo que ustedes tienen que hacer es que ustedes saben más y sus hermanos tienen que eh, concederles a ustedes toda la fidelidad de lo que ustedes enseñan. O sea, no les enseñamos a ellos a estudiar, estudiamos nosotros por ellos para que ellos aprendan de nosotros. ¿Se entiende? Pero no era esa la forma correcta, pero fue la que nos enseñaron y desde la que aprendimos. Nosotros cuando vamos al texto ya traemos, les conté mi mochila, no quiero que ustedes me cuenten la suya, pero quiero que ustedes piensen en lo que ustedes arrastran y desde dónde lo arrastran y desde dónde lo traen. Es la manera que vamos a tener de poder saber y entender si es que yo estoy tratando de dar con la clave de la lectura que me permita a mí acercarme a la vida de las primeras comunidades de la mejor forma, de la mejor manera. Pero no siempre hacemos ese trabajo, no siempre logramos hacer ese trabajo. Entonces, tenemos que tratar de hacerlo para poder acercarnos y dar algunas luces de nuestra forma o de la forma en la que nosotros tratamos de posicionarnos en el texto bíblico. Repito, no estudiamos desde el vacío y no aprendemos desde el vacío, aprendemos desde alguna parte. Los, los misioneros que llegaron aquí la iglesia, la primera iglesia bautista de Valdivia, tiene poquitito más de 100 años, poquitito más de 100 años. Cuando yo comencé a ir a la iglesia aproximadamente a los 17, 18 años, la presencia de misioneros conservadores era terrible y horrible. Pero nunca supimos eso hasta que se fueron y hasta que empezaron a destaparse ciertas cosas como las que en algún momento les mencioné. Pero también se destaparon abusos, se destaparon violencia intrafamiliar, se destaparon muchas cosas que nosotros no lográbamos ver y que hacían justamente que las lecturas que nos entregaban a nosotros las recibíamos de este mundo que abusaba. ¿Me explico? O sea, el misionero abusaba de su familia, un misionero que estuvo acá golpeaba a su esposa y violaba a su hija. O sea, y ese tipo era el que enseñaba en el instituto teológico en el que yo aprendía. Disculpen que use las palabras, pero ya somos gente grande y podemos entender lo que estoy diciendo. Entonces, cuando esa persona me enseña a mí, ¿qué es lo que me está enseñando? Nuestro siguiente problema es que nosotros no conocemos las historias que hay detrás de esas personas que nos enseñaron a nosotros. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿De dónde aprendieron? ¿Cuál es la base teológica que traen para poder enseñarnos, para poder comunicarse con nosotros? Eso
nos debería ayudar a nosotros a evaluar y reevaluar desde dónde estamos aprendiendo. No para criticar eso, porque ya, como decía mi santa abuelita, de la leche derramada, o sea, ya no se puede hacer nada. Ya no podemos hacer algo por eso, pero podemos hacer algo de aquí para adelante para poder mejorar eso, para nosotros y para quienes nos escuchan. Eh, Va a depender de quién es el que esté ayudándome a aprender, que yo obviamente voy a adquirir ciertos patrones hermenéuticos que me van a ayudar o a ocultar el texto bíblico. Ayudar cuando me lo abre, a ocultármelo cuando solamente me muestra una posibilidad de lectura. ¿Se entiende? Preguntas, consultas, pues ya mencioné varias cosas y creo que por lo menos ustedes hagan una pequeña reflexión de lo pequeño que acabamos de ver. Me Vamos, llama vamos. mucho la Dígame, ¿no? A atención Rafaelito. este proceso que casi todos hemos tenido. Yo originalmente eh, era de la Iglesia Católica Romana, pero no sabía, porque mi madre me llevaba a eso. Ella quería que yo fuera sacerdote, pero el problema que teníamos era que ella no era casada, primer requisito. Entonces, porque yo nací de una aventura sexual. Pero ¿qué pasa con la enseñanza que recibíamos a pura? No conocíamos la Biblia, ni siquiera nos hablaban de la Biblia, nos hablaban del catecismo. Y así repetíamos, cantábamos y seguíamos el camino. Fue a partir de que yo empecé a estudiar la secundaria, tenía profesores muy buenos, inteligentes y el que me enseñó mi historia me empezó a abrir el camino. Luego el que me daba biología, igual, de tal grado de que mi transformación empieza en 1948, ¿verdad? Y empecé a dudar de lo que me habían enseñado. Mi madre se había criado en un convento y entonces esa corriente estaba presente, como yo solo con ella me crié, ¿verdad? Estaba presente. Entonces, ¿cómo me vinculo con la Biblia? Fue en Costa Rica. Me encontré ahí una familia norteamericana y fue el que me llevó a la iglesia episcopal. Pero siempre prácticamente no era profundización, sino más o menos mediatización. Pero creamos ahí un grupo de personas de diferentes nacionalidades y empezamos a ver un poco los textos bíblicos, yendo al barrio, platicando con la gente, aprendí de la gente. Nosotros creíamos de que le íbamos a enseñar a hacer un boletín y ellos nos enseñaron a nosotros. Y eso fue una puta de mi transformación. De tal manera de que cuando yo vengo de nuevo al país, este, ya venía transformada mi forma de pensar desde el punto de vista teológico. Y es allí donde empiezo a aprender, no aprender a leer, sino a aprender a que hablaba. Porque el problema es que eh, es el pastor el que está coordinando eso, pero a veces yo siento que miente y empecé a tener más dudas todavía. Es cuando me
voy a estudiar al Seminario Bíblico Latinoamericano y entonces me empecé a profundizar más en la cuestión. Y luego que fui como misionero a diferentes lugares y viviendo con la gente, durmiendo ahí con la gente. Gente que había estado en el conflicto armado, gente que estaba en condiciones muy fregadas, rumiando la miseria, como la que yo había pasado. Y entonces eso me empezó a, a tener mucha más libertad de pensar. Ya no era el apegado al texto, sino que cómo interpretar el texto y cómo estar con las personas que estaban rumiando la miseria, cosa que ya lo había vivido yo. De tal manera que ese proceso de romper con el catecismo es un paso positivo, porque el problema es, y siempre he estado pensando, ¿por qué los bautistas del norte y por qué los bautistas del sur? Pero ¿por qué no le enseñan eso a la gente? ¿Qué intereses hay escondidos allí dentro de esos, entre de esas dos corrientes? Este, incluso yo estoy interesado y he platicado con mucha gente sobre los bautistas del norte y me llama más la atención, ¿verdad? Entonces me definí desde que empecé a entender el camino por esa vía, no por la vía del sur, sino por la vía del norte. De tal manera que ese es un rasgo así muy rápido de cómo yo me acerco y empiezo a conocer parte de la teoría de la nueva liberación. Muchas gracias, Rafaelito. Gracias por contarnos también tu experiencia y cómo fuiste mutando. Y gracias también por compartirnos y abrirte con nosotros. Fíjense, nosotros con Rafael hemos contado de lo nuestro. Ahora, eso extrapólenlo al texto bíblico. Lo que nosotros tenemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es llamado seguidores de Jesús de segunda generación, no de primera. Los de primera son los que lo conocieron, estuvieron con él y fueron de alguna forma sus discípulos en vida. Ya de segunda generación en adelante, primero, los seguidores de Jesús ya no existen. La media de edad que existe en el siglo primero es entre 25 y 35 años más o menos. Es decir, eh, la gente vivía bastante poco, no era no era muy longeva, que digamos, y la mortalidad infantil era enorme. De hecho, claro, justamente Pablo es ya un seguidor de segunda generación. Entonces, eh, son muchas cosas las que uno tiene que evaluar. O sea, los cristianos de segunda generación, ¿de dónde recibieron el mensaje que recibieron? ¿Cómo lo recibieron? ¿Quiénes lo transmitieron? ¿Por qué lo transmitieron de la forma en que lo transmitieron? ¿Qué fue y cuáles son los rasgos parecidos que, de hecho, los sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, perdón, Mateo, Marcos y Lucas, cuentan una historia relativamente parecida porque tienen una misma óptica, sin embargo, Marcos, de dónde recibió su educación o su visión respecto de la vida de Jesús, de dónde la recibió Mateo, de dónde la recibió Lucas, cómo es que podemos entender todo esto. Como dice ahí Sergio, está todo dado dentro también de la transmisión oral. Pero ¿quién se los transmitió oralmente? ¿Quién se los dijo a ellos? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo, en este caso, obviamente, la mayoría que fueron criados a los pies de los mismos apóstoles, los recibieron justamente cercanos a ellos? Pero, así como Sergio es el pastor de la iglesia de Sandra, Sandra ve a Sergio los días que tienen en común que van a la iglesia.
que van al templo, pero el resto del tiempo no se ven, no se conocen. O sea, no digo, no se conocen en el ámbito completo de la vida, sino que conocen lo que se puede conocer ahí. Eso llévenlo al siglo primero y se van a dar cuenta de que obviamente sí, pudieron los discípulos haber tenido sus propias comunidades, pero tampoco es que los veían todo el tiempo. ¿Cómo es que recordaron aquello que les dijeron? ¿Ya? Y entonces aquí tiene mucho sentido el tema de las comunidades y cómo es que las comunidades comienzan entonces a tener un protagonismo mucho más relevante dentro de la vida del nacimiento de lo escrito, ¿ya? Como hemos hablado también, la escritura no era una cuestión para todos, no era una cuestión para todos. Si bien pudiera ser de que inclusive los discípulos pudieron haber hablado hasta algunas palabras en griego o en latín, se da por el roce que tienen en los negocios, por el roce que tienen en la calle, porque el mundo está gobernado por el Imperio Romano y obviamente el Imperio Romano es un imperio que está muy cercano al mundo griego, que es el mundo heleno. Entonces, aquí se mezclan las cosas. ¿Ya? Pero que hayan tenido conocimiento de comunicación hebrea, hebrea, griega y latín, eso no significa que ellos hayan podido escribir. La escritura y el proceso de escritura era muy, pero muy complejo, muy complejo. Entonces, la oralidad aquí cobra una importancia enorme, enorme, ¿ya? Voy a mostrarles una imagen para que para que hagan un poco la idea de cómo es que esto va progresando. Ya cómo es que nosotros llegamos a estas cosas. Pero antes, ¿alguien quiere hacer algún comentario más respecto de lo que acabamos de hablar? Por favor, háganlo. Manuenses, no anuenses, de que escribían, obviamente, había alguien les dictaba y alguien escribía y lo iba poniendo por escrito. Bien, si no hay ningún comentario, entonces les voy a mostrar la figura que tengo para que vayamos hablando de esto. ¿Ok? Yo sé que a ustedes les gustan las imágenes que les traigo, así que les dije que iba a traer títere hoy día, pero la verdad es que Esther se los llevó para el jardín, entonces me dejó sin títeres, no los puedo mostrar hoy día. Ahí les va. Ojalá algunos estén en computador, porque se aprovecha mucho más la imagen en un computador que en un teléfono, así que, pero aquí para que ustedes puedan ver un poquitito algo. ¿Ya? Estamos hablando, ¿cierto?, de cómo es que se produjo también el texto y de, obviamente, cómo es que el canon se termina formando desde la memoria, ¿ya? Nunca pierdan de vista eso. El canon, en última instancia, es una recuperación de la memoria. ¿Y de la memoria de quién? De las comunidades y de los territorios. ¿Ok? Desde las comunidades y de los territorios. Hagámonos una pregunta general nosotros. Cada uno de nosotros vive en una ciudad, ¿sí? Cada uno de nosotros vive en una ciudad. La ciudad va a tener un aspecto distinto para un ciudadano dependiendo de dónde es que nació. ¿Se acuerdan que yo les conté que recién, aproximadamente 20 años después, recién de que nosotros llegamos aquí al lugar donde estamos, que teníamos baño al interior de la casa? Bueno, una cuadra más abajo de donde yo vivía, todo el mundo tenía baño interior, pero yo no. Entonces, obviamente, yo no podía contar la misma historia que pudieran contar otros, aunque viviéramos en la misma ciudad. Entonces, siempre tenemos que recordar que la memoria pertenece a las comunidades, pero las comunidades pertenecen a un territorio. Y ese territorio
nos va a hablar de lo que ellos conocen y saben. Los escritos del Nuevo Testamento nacieron en territorios concretos, donde las comunidades cristianas elaboraron respuestas teológicas a los desafíos que les planteaba la vida de su tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, al inicio, lo único que se tenía, como estábamos hablando, antes de la oralidad, antes de hablarlo, antes de decirlo, ¿dónde existe? En la memoria, en la memoria, en la mente, en la cabeza. Antes de la oralidad existe en la memoria, ¿ya? Antes de que, y fíjense, antes de la escritura está la oralidad, antes de la oralidad está la memoria. Entonces, cuando ustedes leen algo escrito, cuando leemos algo escrito en la Biblia, tenemos que pensar de que eso escrito antes existió por alguien que lo contó. Y ese que lo contó lo tenía guardado dentro de su memoria. En este caso, en este caso tenemos que la memoria no es una cuestión individual. Aquí no es una cuestión individual. La memoria es una cuestión colectiva. ¿Se entiende? No es, cuando nosotros decimos, no, tienes que tener memoria, pero estoy hablando de mí, yo tendría que tener memoria. No, aquí estamos hablando de un proceso colectivo, no estamos hablando de un proceso individualista, sino que estamos hablando de cómo es que la comunidad recuerda, ¿ya? Entonces, antes de existir un canon, existen comunidades, y antes de que existan los manuscritos, existen personas que recordaban, que recordaban. ¿Y qué recordaban? Los acontecimientos y las experiencias en torno a la vida de quién? ¿De Pablo? En torno a la vida de Jesús. En torno a la vida de Jesús. Para poder entender eso, también tenemos que entender, por ejemplo, si vamos a tratar de entender los escritos de Pablo, tenemos que entender su contexto, sus experiencias y también sus acontecimientos. Pero Pablo supuestamente, y digo supuestamente no de mala forma, sino que digo supuestamente por un hecho objetivo, supuestamente Pablo también quería dar a conocer a Jesús. Pero Pablo lo da a conocer desde su experiencia y desde sus acontecimientos. Mm. ¿Se entiende? O me enredé. Bueno, por lo menos Elías dice que entendió. No sé, no sé si alguien más. Por favor, si tienen alguna pregunta, díganmela. ¿No? ¿Vamos No, bien? saltó a la vista un tema interesantísimo, ¿no? La diferencia de los enfoques de las cartas paulinas con los evangelios, ¿no? Porque vienen de experiencia y contextos diferentes, territorios diferentes. Exacto, y que esa cuestión es re importante, gracias Juanito, esa cuestión es re importante porque si no sabemos esas diferencias, entonces toda la Biblia, o en este caso todo el Nuevo Testamento, lo interpretamos de la misma forma, de la misma manera. No tenemos no tenemos variantes, no hay variables. Creo que Rafael fue el que utilizó una palabra que es la palabra vínculo, ¿sí? ¿Qué vínculo sostiene el mensaje de Jesús impartido por Pablo? Ahora, ¿qué vínculo existe en el mensaje que los evangelios tienen respecto de la vida de Jesús? Am, y como dice ahí, Sergio, todos nacen desde una realidad concreta. Obviamente, hay una realidad concreta detrás de eso. El tema es darse cuenta de esa realidad concreta. Si no nos damos cuenta de esa realidad concreta, entonces una parte de lo que nosotros queremos decir o interpretar del texto termina siendo, y disculpen la palabra, termina siendo antojadizo. Y no termina siendo aquello
que necesitamos que se vea, o que debería ser nuestra, nuestro fin último cuando nosotros interpretamos un texto, es tratar de apegarnos lo más cercano que podamos a la vida de Jesús y al de las primeras comunidades. Ese es nuestro fin último, pero para eso necesitamos conocer ciertas cosas. Bueno, decíamos que la memoria es lo primero. Después de la memoria pasa la oralidad, cómo lo contamos. ¿Ya? Este es el primer territorio que hemos visto, el territorio de la oralidad, de cómo se cuenta, ¿ya? Am, en el mundo el siglo primero, recordar era un acto profunda y total y completamente comunitario. Preservaba los acontecimientos que no me servían solo a mí, sino que le servían al pueblo, que le servían al pueblo. Y eso es lo que se transmitía oralmente. La memoria pertenecía a la comunidad. Y esta memoria traía relatos, testimonios, gestos, palabras de Jesús que son recordadas por la comunidad y esas luego, ¿cierto?, se van a poner por escrito y es lo que nosotros vamos a terminar conociendo como los evangelios. ¿Ya? Que justamente después de que pasa la oralidad, viene la memoria escrita, que son los evangelios. ¿Y qué son los evangelios? Sino la memoria viva de las comunidades en torno a la vida de Jesús. ¿Ya? Las palabras y acciones de Jesús son puestas por escrito. Son puestas por escrito. ¿Ya? Estas palabras son justamente el recuerdo de alguien que supo respecto de la vida de Jesús. Y esas fueron las que se conservaron. Esas palabras fueron las que se pudieron poner por escrito en los evangelios, de cómo es que las recordaron, cómo es que las vivieron, cómo es que las sintieron. Y aquí es que justamente nacen las primeras formas escritas. Una de, hay un documento que nosotros no poseemos eh, porque no existen copias, solo se desprende del trabajo científico que se ha hecho, o no científico, sino más bien investigativo respecto de los escritos, que existe un evangelio muy antiguo que se llama el documento Q, ¿ya? Es un documento que conserva los dichos de Jesús, conserva los dichos de Jesús. Ese documento era conocido por quien escribió Mateo y por quien escribió Lucas. Ellos dos conocieron ese documento, conocieron las palabras de Jesús. Y ese documento es uno de los primeros, pero se perdió con el tiempo. Se perdió en el tiempo. Y lo que nosotros tenemos ahora, sí, son los evangelios de Mateo, de Lucas y de Marcos que están, sí, puestos por escritos. ¿Ya? Eh, entonces, estas tradiciones se van poniendo por escrito. ¿Para qué? Para preservarlas, para conservarlas, porque la memoria de alguna forma en algún momento se va a perder. Lo que yo sé de mi abuelo paterno es lo que me contó mi papá, pero eso no me alcanza ni para una semana de la vida de mi abuelo. ¿Se entiende? Lo que yo recuerdo, de que lo que me haya contado mi padre respecto de mi abuelo, no me alcanza ni para rellenar una semana de la vida de mi abuelo. Extrapólenlo esto a el conocimiento que nosotros tenemos del texto bíblico en la Biblia. O sea, por eso es que el testimonio tiene que ser comunitario, porque la comunidad recuerda más que el individuo. Rafael recuerda una cosa, Elías recuerda otra, Jaime va a recordar otra, Antonio va a recordar otra, y vamos rellenando los espacios en los que pudieran producirse vacíos. ¿Vamos bien o no? Como no los veo a todos, entonces estoy suponiendo cosas. Voy a
Como dice Sergio aquí en el chat, sí, la memoria es frágil, pero la memoria comunitaria no. La memoria personal es frágil, pero la comunitaria es fuerte, en el sentido de que si la memoria, en este caso, si la memoria dependiera de un individuo, entonces obviamente estaríamos muy complicados. Pero aquí la memoria en realidad no pertenece a un individuo, sino que pertenece a una comunidad. Y esa comunidad, de alguna manera, la va a producir. Después de esto, tenemos que entender justamente que para poder producir todo esto debe de existir un camino comunitario, o sea, el para qué lo necesito, para qué lo necesitamos, para qué necesitamos recordar, ¿ya? Y detrás de esto justamente se produce un trabajo en red entre las personas y la comunidad en general. Hay alguien que narra, hay algún amanuense, ¿ya? Algún mensajero, algún lector público, copistas, familias que van a ser parte de todo esto, anfitriones dentro de las casas, una comunidad entera, 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 entera trabajando. Esto no lo vemos en los textos porque no nos enseñaron a verlo. Sabas me dice, ¿es posible de Mateo y Lucas hayan copiado a Marcos? No es solo posible, sino que Mateo y no es copiado, es usado a Marcos para producir su propio evangelio. El evangelio de Mateo y Lucas está compuesto de el material que produjo Marcos, el material que está puesto en el evangelio Q, que les acabo de decir, y el material propio del propio Mateo y del material propio del propio Lucas. Ya de esa forma se crearon los evangelios de Mateo y de Lucas. ¿Por qué se sabe? Ya acabo de explicar un poco, es que se conocen, uno puede en paralelo los tres y se va dando cuenta de cómo es que se va produciendo el tema. Entonces, después cuando ya esto se pone por escrito, entonces las comunidades también hacen el trabajo de poder producir, eh, de producirlo para que se pueda leer en comunidad y no solamente en una comunidad, sino que esto también pueda ir siendo traspasado a otras comunidades para que también pueda producirse la lectura. Dejé de compartir para verlos a todos, porque no los veo a todos, entonces, para saber si están aburridos o no. Aquí estoy viendo los rostros. ¿Vamos bien? Preguntas, consultas. ¿Está entretenido? ¿Está Aquí muy...? estoy, Vamos bien, vamos bien. Oh, aquí estoy. Que pasa que para darles espacio a los demás, no, no, por favor, hablen nomás. Presente, vamos bien. Díganme, bueno, cuéntenme. ¿quién va a contar? No sé, ¿qué les ha parecido más o menos este recorrido? Jaimito Peña. Bueno, gracias. Yo creo que nos está llevando bien en el asunto y estamos entendiéndolo. Y yo solo quería agregar un poco, bueno, algo que nosotros hemos vivido eh, por por la situación que vivimos en el país durante la guerra y todo eso. Aquí era bien interesante, y eso que estás mencionando, el tema de la historia, el tema de la memoria colectiva, el tema de quién recuerda, y a veces, lastimosamente, otra vez la historia solo, otra vez, quienes la escriben, ¿no? Entonces, hay unos que quieren protagonizar y quieren estar en todo. Y yo recuerdo, nosotros vivimos varias experiencias con Rafael Jiménez, con Sabas, eh, de que a veces hacíamos cosas impresionantes, pues nosotros estábamos conectados con la gente en los diferentes territorios y hacíamos cosas que nos parecían increíbles. Pero de repente, ya el macizo de la, voy a decirlo así de esta manera, el, el principal de la organización, de la ONG, voy a decir ONG, pues un poco se molestaba y se incomodaba porque él no aparecía en la historia. Y entonces, y de repente nos armábamos un pleito porque a tuvo, había que ver cómo lo zampábamos. Entonces, pero él no estaba ahí.
no había conocido, no había participado, no entendía de qué se hablaba, pero había que ponerlo como protagonista. Y entonces cuando nosotros nos resistimos a, o sea, es que no le vamos a dar un crédito a alguien que no tiene ni velas en este entierro, pues, porque a él le contaban, a él le decían, él oía, y de repente decía, yo quiero ver eso, yo quiero estar ahí, ¿verdad? Entonces siento que pasaba eso, pero otra vez, volvemos otra vez al punto y cómo la comunidad es, o sea, porque para mí el punto de esto es que es la comunidad la que le da significatividad a la historia, ¿ya? Porque es la comunidad la que te legitima, no es lo que vos decís, sino cuando la gente es capaz de decir, aquí sucedió esto, aquí pasó esto, aquí estuvo esto, y cuando la gente empieza a recordar a los que son con ellos. Nosotros tuvimos una experiencia con Julio Enríquez, trabajamos en una ONG juntos, fuimos parte de la directiva y fuimos también de los promotores de esa institución, y nosotros descubrimos cosas, ya veníamos de andar en estos caminos, y descubrimos algunas cosas con las que no estábamos de acuerdo. Y bueno, hicimos todo nuestro mejor esfuerzo por corregir esas situaciones. Y alguien decía, es que miren, dice, escribamos todo esto que nos está pasando para que los demás aprendan de lo que nos sucedió a nosotros, ¿ya? Y realmente nunca lo escribimos, honestamente. Lo escribimos en el corazón, lo llevamos en la memoria todavía los que estamos vivos y los que lo vivimos. Entonces el otro día con Julio Enríquez nos sentamos a platicar y comenzamos exactamente a recordar. Y te acordás de esto, y te acordás de lo otro, y aquella actividad que hicimos, y aquella aventura que tuvimos, y te acordás cuando nos pasó lo otro. ¿Ya? Y empezamos alrededor de eso también a recordar a los que habían participado. Mira, y te acordás de fulano, y qué se hizo Mengano, y qué sabes de este, qué sabes del otro. Otra vez, la memoria, volvemos a decir, la memoria colectiva, ¿no? Entonces, yo sí creo que, y para mí yo creo que el punto es ese. O sea, hoy nos estamos reencontrando con un grupo de hermanos allá en El Salvador. Nos reencontramos con un grupo de hermanos con diferentes experiencias, de diferentes movimientos, y comenzamos entonces a decir, miren, hagamos algo, ¿ya? En virtud de esa memoria, en virtud de esas historias que no terminamos de escribir, necesitamos continuar y necesitamos seguir, no escribiendo, sino retomando donde habíamos dejado las cosas. Quizás comparto esto porque creo que, insisto en eso, yo siento que nuestra América Latina necesita darle significatividad a su historia colectiva. Muchas gracias, Jaimito. Ah, y eso puesto en el siglo primero y en las comunidades de seguidoras de Jesús, esta es una cuestión clave. El hecho de darle ese significado a lo que ellos estaban haciendo, de darle significado a la vida que estaban llevando o el camino que estaban recorriendo, ¿ya? Eh, como dice aquí Julio, igual que Trump cuando se metió a la fuerza en la foto de los campeones mundiales. Hay algunos que se quieren meter a la fuerza dentro de la historia que uno puede estar contando o de la historia que, en este caso, en la historia de la Biblia, que el intérprete, en este caso nosotros, por ejemplo, hay una palabra que se llama eisegesis. La eisegesis es cuando yo le pongo de mí a la interpretación, ya de mi lado solamente. Y a veces, y pecamos muchas veces de eso, le ponemos más de nosotros que de lo que el texto dice. O sea, cuando ustedes lean un pasaje de la Biblia, cualquiera que sea, vamos a partir desde lo escrito para atrás. Primero tienen que pensar en que alguien lo escribió. ¿Ya? Puede ser la persona, un amanuense o quien sea, pero fue alguien que lo escribió. Ahora, para que alguien lo escriba, tiene que alguien haber producido
la tinta. Alguien tiene que haber producido el papel. Alguien tiene que haber pagado para que eso se produzca. Pero para poder escribirlo, tenemos que tener una historia que contar para poderla poner en el papel. ¿Me estoy explicando cómo voy para atrás? O sea, cuando ustedes lean algo, es que tenemos que entender de que detrás de cada escrito hay una cantidad enorme de personas que están produciendo ese escrito. Hay una necesidad de producir ese escrito. Pero ese escrito no es producto de la necesidad de un individuo. Ustedes saben que nosotros tenemos escritores, yo hablé de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, que obvio ellos producen su propio material. Pero en este caso estamos hablando de que la necesidad de poner algo por escrito no parte de la necesidad de un individuo, parte de la necesidad colectiva de producir el recuerdo, o más bien dicho, de poner por escrito el recuerdo de aquello que me contaron. Y aquello que me contaron no me lo contó un individuo, me lo contaron muchos. Y eso se ordena y se va ordenando y se va produciendo todo un escrito. Un amigo una vez dijo algo que todavía lo tengo en la retina aquí, y yo no sé si esto será para bien o para mal, pero dijo, llegó con la novedad, hace un par de años atrás, estábamos en una reunión y llegó con la novedad de, oye, ¿sabes qué? Descubrí que el chat GPT te puede producir un libro en una semana. Un libro en una semana. ¡Guau! O sea, sí, puede producir un libro en una semana. En el caso del texto bíblico que nosotros tenemos, la producción del texto que nosotros tenemos no debió haber sido de una semana, sino debe de haber sido producido por una cantidad de tiempo que nosotros no tenemos ni siquiera determinado. No hay forma de nosotros saberlo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que no es el recuerdo de una persona, sino que es el recuerdo de una comunidad. ¿Cómo ordenamos? ¿Cómo ordenamos esto? ¿Quién cuenta primero? ¿Quién cuenta después? ¿Quién va a poder ordenarlo? ¿Se acuerdan lo que dice Lucas al inicio de su evangelio? Puesto que ya muchos han tratado de poner por orden todas las cosas que entre nosotros han sido certísimas, me ha parecido a mí, me ha parecido a mí investigarlas y ponértelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Pero esa investigación no les debió haber llevado un tiempo corto para poder producirla, sino que le llevó un tiempo largo. Y las hojas de papiro no se producían de hoy día para mañana, se producían por meses para poder producir un par de hojas. Y para poder producir el papiro, alguien tuvo que haber ido a cosecharlo, alguien tuvo que haberlo plantado, alguien tuvo que haber puesto el campo. O sea, vuelvo a repetir, si nosotros cuando leemos un texto solo leemos el texto y no vemos todo el trabajo que ese texto produjo, es que no estamos entendiendo absolutamente nada de cómo es que el texto llegó hasta nuestras manos. Y la vida de aquellos que pusieron una cuota de algo dentro de este texto que nosotros estamos leyendo, tiene que haber tenido algún sentido. O sea, alguien pudo haber preguntado, oye, ¿y el papiro para qué lo que es? ¿Es para contar una historia de guerra, es una leyenda? ¿De qué se trata? Y en ese tiempo, por ejemplo, decir, oye, no, lo que pasa es que voy a contar la historia de Jesús. ¿Ustedes creen que alguien iba a decir, no, yo voy a andar poniendo plata o voy a estar exponiendo mi vida para producir esto? O sea, el tipo tuvo que haber tenido coraje también, aparte de recursos. Pero lo que quiero que se vaya entendiendo de todo esto
es que en cada territorio en donde hubo producción literaria, hubo una cantidad enorme de personas que estuvieron detrás para que eso se llevara a efecto. Aunque Pablo le haya escrito a una sola comunidad, Pablo no escribe de la nada. Pablo lo escribe porque alguien le contó y alguien le dijo, mira, sabes que esta comunidad está pasando por esto, esto, esto y esto otro. Nos gustaría que tú nos pudieras ayudar y recomendar algunas cosas. Y entonces Pablo se pone a escribir. Pero Pablo no escribe de la nada. Pablo escribe porque alguien le ha pedido ayuda para poder acompañar a una comunidad en la producción de esto que nosotros estamos viendo. Preguntas, consultas, comentarios antes de mostrarle otra imagen que los va a perturbar. No, mentira, y espero que sí los perturbe, pero no tanto. ¿Alguien quiere preguntar, hacer algún comentario, algo? Por favor, hágalo ahora. Sergito, está apagado tu micrófono. La consulta mía era con respecto, bueno, como citaste a Pablo, y bueno, nosotros estamos estudiando Tesalónica. En el principio de Primera de Tesalonicenses dice a la iglesia. Entonces, eh, estudiando todo eso, sabemos que había atisbos de iglesia, no había una iglesia, había una comunidad. Entonces, ¿por qué? Bueno, será por la palabra de eclesía, pero no había una organización como iglesia, no había un pastor, no había un diácono, qué sé yo, no era merecedora de ese título de a la iglesia en Tesalónica, ¿me entiendes? Eso. Eh, Quizás el tema es que hay que entenderlo desde el griego solamente, a los que se reúnen, o a la asamblea, o al grupo de personas. El término iglesia, cuando ya el cristianismo se lo apropia y se adueña del término, porque el término es griego, no es un término cristiano, es un término, podríamos decir inclusive que es un término pagano, y después los cristianos se adueñan del término y lo sacralizan. Pero en su nacimiento, y estamos hablando aquí justamente de Primera de Tesalonicenses, debió haberse leído simplemente como el grupo de personas que se reúnen en torno a, ¿ya? Como una asamblea más. Eh, el club, al club que se reúne en tal parte. O sea, a ese nivel uno tiene que llegar para poder entender de que no. en- y justamente nuestro gran problema con la palabra iglesia es que inmediatamente vamos a la institución. Y la institución no existe. No existe todavía. No existe. No hay forma de poder vislumbrarla porque todavía ni siquiera se forma una institución. Estamos hablando del 50. Estamos diciendo que son, no sé, 20 años después de la muerte de Jesús, que recién comienzan a estas comunidades a recibir algún tipo de instrucción. Entre la muerte y resurrección de Jesús y Primera de Tesalonicenses, lo que existe es lo que acabamos de ver: la memoria y la oralidad. No existe absolutamente nada más entre el año de la muerte y resurrección de Jesús y el momento en que se escribe Primera de Tesalonicenses, que es el primer texto escrito. Lo que existe es la comunidad que recuerda. Es una comunidad que recuerda. Y a partir de eso es que se produce el texto, y estamos hablando aquí precisamente de los evangelios. En el caso de las cartas es un poco distinto, porque si bien la participación de la comunidad va a ser en la respuesta que Pablo da a las necesidades de esa comunidad, entonces ya estamos hablando de una cuestión distinta, porque aquí la memoria que vamos a obtener es la memoria del recuerdo del por qué se escribió. Sin embargo, inmediatamente Rosita Lila, sin embargo, eso es en las cartas que son, fíjense, en las cartas reales de Pablo. Las otras cartas que se le acreditan a Pablo, que son de su
de su mente, pero no de su puño y letra, esas sí son producto del recuerdo, como por ejemplo las cartas pastorales. ¿Ya? Rosita Lila. Eh, Me pregunto si hay que tener en cuenta la intención con que se cuentan las cosas, con que se escriben, ¿verdad? Porque, vaya, pensando en la actualidad, en la historia de mi país, la historia se cuenta desde los grandes y no se cuenta desde lo que han hecho los pequeños, desde lo que ha hecho el pueblo, y se cuenta desde los grandes con una verdadera intención. Entonces, yo pienso que en los textos estos también habría que tener en cuenta la intención. No sé si me equivoco. Claro que sí, gracias a Rosita Lila. Hay una máxima por ahí que alguien escribió, no recuerdo quién es, pero como Elías está trabajando con su computador y seguramente lo que yo voy a decir lo va a buscar, hay alguien que dijo que la historia la escriben los vencedores. Eso es cierto. O sea, no, la producción de ciertas historias no, no está remitida a quienes perdieron, sino a quienes ganaron, ¿ya? Eh, Sin embargo, aquí en este caso, justamente la historia está hecha en base, y disculpen que lo diga de esta manera, aunque a lo mejor nos duela a nosotros como cristianos, pero la historia está hecha en base a un perdedor, ¿ya? A alguien que perdió su vida, o sea, en primer término, pero a alguien que no pudo reunir la cantidad suficiente de personas como para que lo fueran a ayudar a sacar por lo menos del enredo en el que estaba y que un pueblo reaccionara y fuera a liberarlo, ¿ya? Eh, Aquí me lo escribe Elías. Winston Churchill fue el que escribió justamente que la historia la escriben los vencedores. Eh, y eso lo dijo en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Y aquí dice que George Orwell lo resume como el poder moldea la memoria colectiva. Y eso es muy verdad, porque va a depender de dónde escuchemos las cosas, es que nosotros vamos a terminar aprendiendo y de quién la cuente. Bueno, parte de eso en mí es que por eso yo en mi infancia y en mi adolescencia tuve una tendencia mucho más hacia aprobar una dictadura que a rechazarla. Justamente porque la historia que yo conocía era la historia que yo estaba escuchando de esas personas. En el caso de los evangelios y esta memoria colectiva, la base, y Pablo lo va a decir en Primera de Corintios también, ¿cierto? Se hace sobre aquellos que pierden. Ya Jesús no es ningún tipo completamente victorioso, ni su historia se está haciendo bajo esos cánones, sino más bien de alguien que murió y luchó peleando por los ideales de su pueblo. Y justamente como dice Juanito aquí, de ahí la idea de recuperar la memoria, la historia de los perdedores y de las víctimas. Y cuando se recupera, fíjense, cuando se recupera la memoria, cuando se recupera la memoria, que todos tienen una razón por la que escribir, todos tienen una intención por la que escribir, pero fíjense en una cuestión muy particular. La historia de Jesús no es solo la historia de Jesús, es la historia del pueblo. Repito, la historia de Jesús no es solo la historia de Jesús, es la historia de un pueblo crucificado. La memoria que se recupera, la memoria que se recupera es la derrota de un pueblo. Y si se lee de esa forma, entonces la resurrección y la glorificación también es parte de la memoria de ese pueblo. Es decir, la esperanza que ese pueblo tiene es que le pase lo mismo que le pasó a Jesús luego de la muerte.
¿Se entiende? Porque es un pueblo abatido, tal como fue abatido Jesús. Es un pueblo sufriente. Recuerden lo que vimos en algún momento de Isaías 53, el siervo sufriente, que no es otro que el pueblo de Israel. Bueno, en este caso, justamente Jesús es el paradigma para el pueblo. La historia colectiva se hace en el sentido de que la vida de Jesús sirva para interpretar la vida de la comunidad. Si Cristo es victorioso, entonces también el pueblo va a ser victorioso. Y la esperanza está puesta en eso. ¿Se me entiende? ¿O es enredado lo que digo? ¿Es poco creíble lo que estoy diciendo? Reaccionen, por favor. Una manito, un corazón, un palo en la cabeza. No sé. Yo pienso que por eso, pienso que por Manito y ejemplo, después Santiago. no, pienso que por eso es el mensaje de Jesús, ese recuerdo impactó tanto a las personas que, y no solamente el recuerdo, sino el ejemplo, el hecho que vieron, que lo siguieron manteniendo, pues, se sentían identificados con ellos, ¿no? Y bueno, siempre me llama la atención esa frase que está en Hechos de los Apóstoles, cuando estos que van por cualquier lado dice que van trastornando el mundo, ¿no? Están planteando cosas diferentes, es decir, porque ellos descubrieron que hay un camino diferente, que los enaltecía, que los acogía, que los dignificaba. Entonces, a pesar del sufrimiento, a pesar de ser víctimas, ¿sí? Muchas gracias, Juanito. Santiago, Marcos, bueno, has dicho, la Biblia ha sido escrita desde un perdedor. Estoy de acuerdo. Este, eh, pero creo yo que eso no quiere decir que la Biblia ha sido escrita por los perdedores, sino que tengo mi sospecha de que aunque la Biblia ha sido escrita a partir de la derrota de un perdedor, pero tengo la sospecha que ha sido escrita por el poder. Estoy siendo atrevido al decir esto, pero tengo mi sospecha, y que entonces el poder escribe la Biblia para hacernos creer al, al pueblo perdedor eh, que, que al final somos vencedores. Perdóname que sí, me no, compliqué, no, pero es que en cierto sentido fue lo que dije, Santiago. Eh, ¿En qué sentido digo que fue escrita por un perdedor? Estoy hablando en términos humanos, en términos exitistas, en donde nosotros pensamos que el éxito es tener un tremendo discurso grandilocuente y llenar de gente, ¿cierto? Un lugar, de poder arrastrar masas de personas. Y obviamente, si uno lo ve desde esa perspectiva, Jesús no fue eso. Eh, lo que llamó la atención de los seguidores de Jesús fueron otras cosas, y esas cosas fueron las que le prestaron atención y obviamente les dio esperanza de que lo que ellos estaban haciendo y en lo que ellos estaban involucrados iban a tener, ¿cierto? Este mismo pago, por decirlo de alguna manera, que tuvo Jesús. Entonces, la victoria alcanzada por Jesús obviamente también es la victoria alcanzada por las comunidades, pero obviamente tenían que pasar por un periodo en el que no, o más bien dicho, cuando escriben, estaban pasando por un periodo en el que no era agradable vivir. Las comunidades no eran ah, exitosas. Las comunidades eran perseguidas, las comunidades eran maltratadas, a las comunidades se les cobraba mucho más impuestos,
tenían una serie, una cantidad enorme de cosas que obviamente los hacían estar siempre pendientes de lo que pasara a su alrededor. ¿Me explico, Santiago? Santiago. Houston llamando a Santiago. Este, sí, o sea, entiendo el esfuerzo que hacemos para tratar de entender esa, ese fenómeno, ¿verdad? Pero sí, me queda fuertemente la, la, la inquietud, ¿verdad? O quizás, o quizás partes de la Biblia escritas por el poder y otras partes de la Biblia escritas por las comunidades, pero, pero sí, creo que a lo largo de la historia de la humanidad y todavía sigue siendo, eso sigue siendo el pan de cada día, pues la historia la siguen escribiendo desde el poder, se sigue escribiendo. Ujú. Entonces, entonces no creo que la Biblia haya sido la excepción total. Obviamente que no. De hecho, si tú esto daría para otro curso, pero sí. El tema aquí parte en este sentido de que las comunidades ya vieron cosas que de alguna forma les van a servir para adelante y las comunidades están avanzando, las comunidades están creciendo, lo que no significa que no tengan problemas. Pero esas cosas las trataron las pusieron por escrito justamente para poder atacar las problemáticas que se estaban presentando en las comunidades y poderse apoyar entre unos y otros para poder salir adelante. En ese sentido, o sea, lo que dije respecto de que la historia la escriben los vencedores es una especie de metáfora también para poder explicar un poco el hecho de que esta escritura que nosotros tenemos hoy día y que tenemos aquí no es producto de esa victoria tal y cual nosotros podemos concederla o conocerla en una guerra. Aquí no tiene nada que ver eso. Aquí estamos hablando de otra cosa y de una cuestión que va todavía mucho más allá, inclusive de un conflicto armado. Estamos hablando aquí de un conflicto ideológico. Y obviamente este conflicto ideológico que las comunidades tenían respecto del Imperio Romano y respecto de la vida de la religión judía en su tiempo, era un conflicto enorme, pero un conflicto ideológico que, a pesar de que era un conflicto ideológico, terminó con las vidas de mucha gente, de muchas personas. Pero aún así, ellos vieron en la vida de Jesús una esperanza para poder continuar. De no haber visto esa esperanza para poder continuar, seguramente hubiese pasado lo que dijo Gamaliel. Gamaliel dijo, dejémoslo, no vaya a ser que nosotros estemos luchando en contra de Dios. Así que si continúa, es porque era de Dios, pero si muere, es porque, obviamente, Dios no estaba con ellos. Espero explicarme con eso. Eh, y si no, en la semana hablamos más tranquilamente, Santiago, si no me di a entender bien. Quiero que pongan atención a la siguiente lámina, que no voy a poder explicarla por completo, pero sí se las voy a dejar a ustedes para que después ustedes puedan prestarle mucha más atención. ¿Ok? Prepárense, porque esto sí que va a ser un poquitito, como dije, entre comillas, perturbador. Pero en buena, no en mala. Bien. Para los que tienen computador, es más fácil que para otros. ¿Ya? Ah, bien, denme un segundito para... Esta lámina se llama del acontecimiento a la memoria. ¿Ya? Del acontecimiento, que es en este caso la vida de Jesús, a la memoria compartida que tenían las comunidades y por las que obviamente, por las que obviamente se produjo el texto.
Aquí arriba ustedes tienen el orden canónico en el que parece, y aquí Antonio hizo al principio la pregunta y aquí la vamos a tratar de responder un poquitito y después ustedes van a tener el trabajo de leer esta lámina y esa es su tarea de la semana. Anoten la tarea de la semana. Leer la lámina y dejar una impresión escrita de lo que están viendo en la lámina. Aunque sea un no entiendo nada, ustedes dejen una impresión en el chat, ¿ok? Aquí arriba ustedes tienen el orden canónico. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, todos los libros de la Biblia. Este es el orden canónico, ¿ok? Este orden canónico tuvo un proceso histórico de producción. Hay un proceso histórico de producción. El orden canónico no habla de ese proceso histórico. El orden canónico habla del orden lógico en el que supuestamente debieron haber estado los escritos. La vida de Jesús al inicio, obviamente, porque si somos cristianos, estamos siguiendo a Jesús y lo primero que tenemos que tener adelante es la vida de Jesús. Y luego las comunidades, cómo recibieron ese mensaje. Bien, del acontecimiento a la comunidad. Esto a partir del año 30 en adelante. Desde el año 30 Jesús de Nazaret, ¿cierto? Hace su ministerio en Galilea, en Judea. Luego, ¿cierto? Es martirizado y resucita luego. De ahí, ¿cierto? Se produce el traslado a la memoria, donde se produce la tradición oral y luego, ¿cierto?, la proclamación y las prácticas comunitarias. Es decir, cómo es que la vida de Jesús se lleva a las comunidades y hacemos en la comunidad de la práctica de Jesús, la vida de la comunidad. Es decir, el comportamiento de Jesús se traslada a la vida de las comunidades y a partir de la vida de las comunidades es que ellos van a ir, ¿cierto?, modelando la vida comunitaria. Las comunidades, ¿cierto?, que están presentes en el texto son de Jerusalén, Judea, Samaria, Antioquía, Siria, Asia Menor, Grecia y Roma. Son las comunidades que ustedes y que nosotros vamos a encontrar en el texto, ¿ya? Obviamente está también aquí Galilea. Bien, lo he puesto en familias, ¿ya? La familia Paulina temprana. Estos escritos se producen al inicio. Está Primera de Tesalonicense, Gálatas, Corintios, Segunda de Corintios, Romanos, fíjense, cerca del año 60. Filipenses, Filemón, Colosenses, Efesios. Esto es lo que nosotros tenemos desde las cartas escritas para responder a problemas concretos en comunidades específicas, tal como están aquí. Las cartas que Pablo pudo haber escrito solo pueden estar hasta aproximadamente el año 60, porque Pablo es martirizado más o menos entre el 62 al 66, ¿ya? Y eso está constatado históricamente. Luego, vienen las tradiciones cristianas no paulinas, pero que eran pertenecientes a comunidades judeocristianas. Ahí está Santiago, que se dice que Santiago pudo haber sido uno de los primeros escritos también, pero su datación está dentro del 45 al 100, probablemente. No se está completamente seguro de eso. Hay un intermedio aquí que es la guerra judía, ¿ya? En donde perdemos o se destruye el templo. Después de eso se producen los libros de Hebreos, Primera de Pedro y Judas. Ahí ustedes después tienen la fecha y todo lo demás para que ustedes le echen una miradita, ¿ya? La autoría y datación son discutidas y reflejan la diversidad de cristianismos que existían durante esta época. Recién, después de esto, después de la producción de la familia Paulina, luego de la producción de los escritos que no son paulinos, viene recién la tradición evangélica o de los evangelios, con Marcos en primer lugar, que se produce entre el 65 y el 75. ¿Ya? Se produce dentro de la época y de la destrucción del templo de Jerusalén. Luego viene la tradición de Mateo,
y la de Lucas, más o menos entre el 85 al 95, Mateo igual que Lucas, y los Hechos también dentro de la misma fecha. ¿Ok? Mateo y Lucas usan a Marcos para poder escribir, ya lo habíamos hablado. Y luego también otras tradiciones como el Evangelio Q del que les mencioné. ¿Ya? Luego viene la tradición joánica, en donde son producidos Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, fíjense, entre el 90 y el 130 después de Cristo, obviamente. O es decir, a finales del primer siglo e inicios del segundo. Aquí ya vemos una cristología y una visión comunitaria particulares. Y también en los libros están producidos para responder a conflictos internos que las comunidades tenían. Por último, las tradiciones cristianas posteriores, las que son mucho más tardías. Y aquí justamente encontramos varios libros de Pablo que pudieron haberse producido dentro de estas fechas: Colosenses, Timoteo, Segunda de Timoteo, Efesios, Tito, Segunda de Pedro y Apocalipsis. El más antiguo es Segunda de Pedro, que también pudo haber sido producido a inicios del siglo segundo. ¿Ya? Ahí tienen ustedes todo el resumen de cómo pudo haberse producido el texto que hoy día nosotros tenemos en las manos. Existe un orden canónico, pero también existe un proceso histórico de escritura. Ustedes después con paciencia a ver el, el cuadro que les estoy mostrando y van a responder justamente cuál es la impresión que les deja lo que ustedes están viendo en este momento. Bien, yo sé que muchas de estas cosas son también bastante pesadas de digerir fácilmente, pero espero que se esté entendiendo lo que quiero decir. Preguntas, consultas. Los que pudieron ver el texto, digo, Juan, dígame, tradición Sergio. juánica, no veo Apocalipsis. Eh, lo que pasa es que está abajo, Apocalipsis, ustedes lo vieron, está abajo en las tradiciones cristianas posteriores. Claro, Ahí está Apocalipsis. claro, pero Apocalipsis no puede está dentro pertenecer de... a la escuela de Juan. El tema es que hay diferencias en escritura muchas veces, pero está puesto abajo por el tema también del año. Y segunda de Tesalonicense tampoco la veo. Segunda de Tesalonicenses está, de hecho, está también, debería estar en la primera línea, ¿ya? En la familia Paulina. Claro, ok. ¿Alguien más que quiera hacer algún alcance? Por favor, háblenme. Eh, Yo, cuando hablaba usted de todo el trabajo que implica la producción y la transmisión de un documento, de un texto, entonces yo escribí ahí en el chat de que somos herederos del trabajo y del riesgo que corrieron héroes y heroínas. Es decir, eso es algo personal que me emociona saber que somos herederos del esfuerzo, del compromiso de otros que quisieron darnos eso, ¿no? Y no quedarse con ello y por lo tanto es como un tesoro para nosotros. Igual que la memoria de cualquier pueblo, cuando nos llega y nos da a conocer la lucha humana, el esfuerzo por transmitirnos un mensaje, para mí es conmovedor. Es como Es como que nos llegara un mensaje de una estrella lejana y que fuéramos capaces de descifrar y que ellos están queriendo decirnos algo, ¿no? Muchas gracias, Juanito. Y esa es una cuestión que tenemos que valorar muchísimo. O sea,
la producción de todo este material también tenía sus riesgos. O sea, por eso Juan de Patmos escribe en clave para poder sacar el documento de Patmos. Si no lo hubiese escrito en clave, lo más probable es que él hubiese terminado muerto. Si bien está desterrado, porque el destierro era mejor, seguramente para el imperio, si hubiesen solo tenido alguna pista de qué es lo que estaba escribiendo, seguramente hubiese terminado muerto. Sergio dice, no estoy de acuerdo con el orden canónico, debería ser puesto en orden cronológico después de los evangelios. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con el orden cronológico. El único problema que tenemos, Sergio, y amigos y amigas, con el orden cronológico, o más bien dicho, con tratar de poder decirle a los hermanos del orden cronológico, es que la gente ya está acostumbrada a ver el orden que tenemos, primero que todo. Y segundo, eh, sería bueno derribarles muchos de los mitos que tienen respecto de la producción de los textos. Pero uno tiene que hacerlo con mucho cuidado, para poder enseñarle a la gente y mostrarle a la gente. O sea, yo les voy a enviar la lámina, después ustedes la quieren compartir con sus comunidades y hacer esto un estudio para poder hablar de eso, sería bueno, pero tienen que hacerlo con responsabilidad, diciendo bien las cosas para que se puedan entender de buena forma y que obviamente consigamos el fin que queremos, que es que la gente pueda entender de que la producción de los textos no solo está sujeta a una cuestión antojadiza de alguien que dijo tal o cual cosa, sino de que aquí hay una evolución de pensamiento. En todo esto hay una evolución de pensamiento. Si no entendemos esa evolución de pensamiento, tampoco vamos a entender el cómo es que las comunidades fueron evolucionando también con el tiempo. En las primeras comunidades no teníamos cristología, no teníamos eclesiología, no teníamos trinidad, no teníamos nada de lo que dogmáticamente hoy día nosotros, entre comillas, dominamos. Lo único que existía era la vida de Jesús y lo que se transmitía era lo que Jesús había hecho en su vida, tal como la misma persona que antes me escribió al chat de manera particular me lo dice también en el chat nuevamente. Eh, que lo que nosotros estamos leyendo es la acción de Jesús puesta en palabras. Y las comunidades tuvieron tan en cuenta esa acción que necesitaron escribirlas para preservarlas y para que a otras comunidades también les ayude a crecer. Último alcance, última pregunta que ustedes tengan. Estoy interesado en saber qué formación tenía Marcos, Lucas y los que escriben los evangelios. ¿Qué formación tenían? Porque no es de cualquiera estar recopilando datos y sistematizarlos. Justamente. Primero, a ver, hay algunos que piensan que los autores son individuales, es decir, que existió un tipo llamado Marco, otro Mateo, otro Lucas y otro Juan que escribieron. Sin embargo, lo más probable es que ellos solamente hayan sido los compiladores de las historias de otros. Lo que sí, tenían una preparación am, enorme sobre algunos datos. Eh, por ejemplo, hay algunos datos geográficos que no coinciden y entonces tenemos que entender de que geográficamente algunos no dominaban mucho los planos y para ese tiempo era complejo, pero sí dominaban mucho el tema de la gramática, dominaban mucho el tema de la escritura, en el caso, por ejemplo, de Juan, que dominaba también la filosofía griega y el pensamiento griego. Entonces sí, tenían preparación, no eran cualquier persona. Y obviamente no eran los discípulos que se conocían con esos nombres. Ustedes no van a encontrar ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan una palabra activa que diga esto lo escribió Mateo, esto lo escribió Lucas. No hay ningún texto que diga eso, ¿ya? Sino que son personas que, al igual que el encabezado de Lucas, que decidieron, oye, nosotros vamos a investigar esto porque creemos que aquí hay algo importante que la comunidad necesita recuperar y que la comunidad necesita repensar y recordar.
pero sí eran personas muy preparadas. Dígame, Rafael. Ahora bien, ¿quién era al que se dirige Lucas, verdad? Que dice mi querido Teófilo. Teófilo, porque lo menciona en el Evangelio y también en el libro de los Hechos. Eh, Voy a tratar de responder lo más corto que puedo, porque si no aquí vamos a entrar a hablar de cada evangelio y después se me va a alargar la clase y no es para ese lado. Pero de hecho, hay dos posibilidades de Teófilo. Eh, Teófilo puede haber sido una persona que ayudó mucho a Lucas y probablemente haya sido hasta su amo y Lucas haya sido su esclavo y que obviamente por esas razones le dedica. También existe la posibilidad de que haya sido quien dio el dinero para que se produjera el material que se tiene e incluso también existe la posibilidad de que Teófilo sea simplemente un nombre, un concepto, porque teos significa algo y filos significa otra cosa. ¿Ya? Entonces, la palabra te da también la posibilidad de que esté dirigido no solo a un individuo, sino que a muchos individuos que componen ese concepto. Es para Lucas escribe más para el mundo judeo-griego o griego, griego-judío. Mateo escribe más para el mundo judío, Marco más para el mundo griego y Juan más para el mundo judío. Y eso se saca por los conceptos utilizados en cada uno de los evangelios. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Aquí Sabas me hace una pregunta que no me la haría cualquier persona. Claro, dice, como dice Sergio, aquí los amigos de Dios, amigos de Jesús en este caso, que es la dedicatoria de a Teófilo. Sabas pregunta aquí, eh, ¿cómo los cultos de misterio influyeron en la tradición oral y recuperación de la memoria de los primeros cristianos? El único problema, Sabas, es que yo tendría que hablar de toda la tradición de los cultos mistéricos para poder entender de si hay o no algún tipo de influencia. De todas maneras, si solamente a grandes rasgos les digo que hay influencia en el sentido de la forma de utilizar las imágenes. ¿Ok? Hay una utilización de las imágenes que corresponde también a la forma en que los cultos de misterio, y ustedes lo pueden averiguar, de hecho tengo un libro respecto a eso también, que de alguna forma, ¿cierto?, prestaron servicio a la escritura de, el Nuevo Testamento, mi querido Sabas. No sé si respondo a tu pregunta. Y si no respondo a Sí, tu pregunta, gracias. ok, Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿de qué Sabas? Bueno, para que ustedes se den cuenta de que cuando uno habla de estas cosas, eh, también tiene que tener el conocimiento suficiente como para saber a qué va a responder. Dígame, Kevin. No, nada, pastor. Se Ah, me activó el micrófono. ok. Perdón. Solamente quería que sepas que te veía. Sí, aquí estoy. Excelente. ¿Alguien más quiere hacer un último comentario? Si no hay más, entonces voy a apagar la grabación. Pero no se vayan, por favor, no se vayan.